días, queridos hermanos, amigos. Doy gracias nuevamente a los hermanos por haberme invitado para poder participar del programa de Ten un Tiempo y Reflexiona. Bueno, sin más, hoy tenemos un tema lindo, como es mi familia en las manos de Dios. Es un tema precioso y del cual mucho podríamos hablar y qué necesidad hay, ¿no?, de que la familia esté en las manos de Dios en este tiempo. Cuando hablamos de eso, no podemos olvidar que la familia fue instituida por Dios. Allí en Génesis capítulo 2 nos habla de eso. Dios es el que instituyó la familia y tiene propósitos maravillosos, pero cuando hablamos de poner nuestra familia en las manos de Dios, estamos diciendo de volver al principio, de volver a aquel primer estado en el cual Dios nos creó, donde Él estaba en medio del hombre y se paseaba allí en el huerto del Edén, ¿no es cierto? Es un anhelo y un deseo muy bueno en nuestro corazón que podamos aspirar a que Dios esté en nuestra familia, y por ende dejar el cuidado y la guía de nuestra familia en sus manos. Cuando confiamos en un Dios poderoso, en un Dios real, que desea lo mejor, en un Dios de amor, que Dios ama nuestras vidas, podemos encontrar un refugio en medio de este tiempo y en medio de esta sociedad tan violenta, tan con faltas de valores sanos, ¿no es cierto?, en las familias. Y bueno, cuando hablamos de familia hablamos de niños, de hijos, de aquellos que vienen tras los pasos de los mayores, ¿no es cierto? Y qué bueno es que podamos tomar esa decisión, que le invito, amigo, que pueda tomar esa decisión, que la palabra de Dios realmente pueda hallar cabida en su corazón y pueda seguir sus consejos. Uno de los primeros justamente pasos que podemos dar, uno puede hablar de lo poquito que va conociendo a Dios, porque Dios es tan grande y tan hermoso que cada día vamos conociéndole un poquito más a través de las distintas circunstancias, pero Dios nos ha bendecido con una familia y bueno, algo tenemos para contar. Eso es muy bueno, para poder animar que realmente Dios sí puede guiar a la familia cuando uno se dispone a confiar, a creer en la palabra de Dios. Tenemos el privilegio maravilloso en este país de poder tener una Biblia en nuestras manos, en nuestro hogar, de poder leerla. Tenemos el privilegio maravilloso de poder reunirnos, aquellos que creemos en Dios, en un lugar que le llamamos templo, le llamamos iglesia, pero allí poder conocer a Dios, poder estar en la presencia de Dios, poder ser tratados por Dios en nuestras vidas. Y es la forma en que uno poco a poco puede ir dejando no solo nuestras vidas, sino de aquellos de quien dependen de nosotros en las manos de Dios. Así que es precioso, es un tema precioso, desafiante en estos tiempos, porque el mundo sin duda nos pone muchas trabas, muchas pruebas, muchas dificultades para que podamos poner justamente nuestra familia en las manos de Dios. Pero bueno, les animamos, aquellos que conocemos a Cristo, bueno, los hermanos allí, cada vez que ustedes puedan estar presenciando el programa, recibiendo palabra de Dios, pero también siguiendo los consejos, siguiendo lo que dice la palabra de Dios. Como primera medida y en lo particular, para que Dios pueda dirigir mi familia, es el conocimiento de la palabra, escuchar la palabra de Dios. Como les decía, tenemos el privilegio de tener, es muy fácil hoy poder tener la Biblia, inclusive la podemos tener en los medios de tecnología, sea en el celular, ya podemos tener allí la Biblia, pero qué importante es poder conocer la palabra de Dios. ¿Qué dice? No solo tenerla, no solo ponerla abajo de la almohada. Hay que saber qué dice, hay que creer en ella y permitir que Dios obre a través de ella, porque es una palabra viva. Les quiero leer, como para dejarles allí una palabra, porque tanto nos habla la Biblia de la familia, pero allí en Deuteronomio, el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6, hay unos versos maravillosos, desde el verso 6 en adelante, y dice así: estas palabras que yo te mando hoy
estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén, gloria a Dios. Dios le daba la palabra al pueblo allí y venía mandamiento a través del profeta Moisés, el que guió al pueblo a salir de Egipto, varón usado por Dios sin duda, pero repetía una vez más lo importante que era tener la palabra de Dios guardada en el corazón, los mandamientos que Dios le había dado al pueblo. Para nosotros la palabra de Dios hoy en día escrita tenemos en la Biblia, son muchos libros que tenemos allí adentro y todo es la palabra de Dios y en toda ella está revelada a Dios y está revelada a nuestro Señor Jesucristo, aquel que vino a dar la vida por nosotros, aquel que vino a morir en una cruz del Calvario para que podamos acercarnos a Dios y poder tener una relación con Dios justamente. Toda la Biblia nos habla de nuestro Salvador, nos habla de un Dios de amor que nunca quiso que pasara lo que está sucediendo hoy justamente, porque allí, si recordamos un poquito y vamos al Génesis, Dios había puesto al hombre y a la mujer, y que se unieran en una sola carne, como habla el capítulo 2, pero lo había puesto en un lugar maravilloso, en un lugar perfecto, donde todo era bueno, salvo una cosa, que era el árbol aquel de cual no podían comer el fruto, y justo allí el hombre cae en la tentación también, pero desobedece a Dios, y la consecuencia de eso es cargar con el pecado, la consecuencia de eso es la muerte, y de allí en adelante la cosa sería muy distinta. Todo era bueno, salvo una cosa, y en estos tiempos es al revés, la mayoría de las cosas son malas, y lo bueno es poco. O sea, el Señor nos ha hablado de que Él es la puerta angosta. El camino angosto es el que lleva a la salvación, el camino ancho nos lleva a la perdición. O sea que hay mucha más posibilidad de hoy de estar lejos de Dios que cerca. Hoy está al revés la situación, si la miramos desde ese punto de vista. Por eso, toda la palabra de Dios nos va a llevar al Señor. Y es bueno conocerla, leerla, meditarla. Por eso allí nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Tener guardada, acordarnos. No podemos leer hoy y olvidarnos mañana. ¿Cómo vamos a basar nuestra vida en la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a hacer lo que Dios nos manda? Qué bueno. Y cuando necesitamos la guía, cuando necesitamos la sabiduría para saber cómo llevar la familia adelante, cómo dar buen ejemplo, la palabra de Dios tiene lo suficiente y necesario para que nuestras vidas sean transformadas y Dios pueda dirigir nuestra familia. Que Dios pueda tener cuidado de nuestra familia. Qué hermoso. Por eso una de las cosas importantes es conocer la palabra cada día, permanecer, perseverar, como dice aquí, y le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, en todo tiempo, en todo momento. Y hoy tenemos la posibilidad, tenemos la tecnología, tener la palabra, pero tenemos la posibilidad de leer la Biblia, tener una Biblia en nuestras manos, de compartirla en nuestro hogar. La pregunta es: ¿qué es lo común en nuestro hogar? ¿Se escucha hablar de Dios en nuestro hogar? Porque si queremos poner nuestra familia en las manos de Dios, Dios debe estar en el hogar. Y Dios está a través de su palabra. Está en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo cuando confiamos en Él. Entonces, ¿qué está pasando en mi hogar hoy? El primer paso que tengo que dar es ir a Dios. El primer paso de fe que damos es ir a conocer su palabra, a leer y a meditarla. ¿Qué dice el Señor para mí? ¿Qué debo hacer en esto y en otra situación? Otra herramienta que el Señor nos ha dado en este tiempo es la iglesia. Jesucristo estableció la iglesia, aquellos que creemos, para poder ser edificados unos a otros. Es el lugar donde nuestra familia debe estar. En la iglesia donde está la presencia de Cristo, sin duda ese es el mejor lugar donde vamos a tener la compañía, donde vamos a tener la unidad con aquellos que creemos en el mismo Señor, el mismo Señor y Salvador que nos ha salvado a todos. Qué importante que nuestra familia pueda pertenecer a la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia es de Jesucristo, el Señor es la cabeza de la iglesia. Entonces, si no estamos en la iglesia, muy difícil
podemos agradar a nuestro Dios en este tiempo. Es un concepto que el mundo no reconoce y no entiende. Por eso les animo a que puedan aferrarse a la palabra de Dios, que puedan procurar conocer la palabra de Dios, que puedan creer y permanecer en ella. Como nos habla aquí, la escribirás en los postes, ¿no? Como señal en los frontales de tus ojos. Quiere decir que la palabra tiene que estar permanentemente hablándonos y trabajando en nuestras vidas. Nosotros somos los que tomamos la decisión como adultos, como padres muchas veces, para que nuestros hijos conozcan la palabra. Y el primer lugar donde los hijos deben conocer la palabra de Dios es en el hogar, porque de nada sirve ir a la iglesia, congregarnos, o estar con hermanos o participar de actividades, pero si en nuestro hogar no está Dios, es muy difícil de esa manera. No hay un buen ejemplo allí en el hogar. Entonces comienza en nuestro hogar, allí que estando la palabra de Dios presente y estando en nuestras vidas como ejemplo. Comienza con la iglesia, reuniéndonos y siendo parte de ese cuerpo maravilloso que Dios puso. Luego viene el testificar. Una vez que uno va dando pasos en fe para Dios, que Dios va obrando en la familia, porque Dios va bendiciendo, Dios va sosteniendo, va guardando, va cuidando, y eso es maravilloso, y eso podemos dar fe, y podríamos contar de muchas situaciones, de dificultades por las cuales pasamos como familia, ¿no es cierto?, en distintas áreas de estudio, en tiempos de enfermedad, de crecimiento de los niños, de relación entre esposo y esposa, muchas situaciones en las cuales damos intervención a Dios y le damos intervención a su palabra, y permaneciendo dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, allí donde podemos estar asegurados, ¿no es cierto? Y Dios está bendiciendo y hablando permanentemente, ¿no es cierto? Glorificándose a través de ella. Es que Dios va haciendo milagros, podemos decir. Dios va obrando de una forma sobrenatural muchas veces para poder darnos esa seguridad, esa firmeza. Qué importante es tener a Dios en nuestras vidas, pero no solo en nuestras, sino en todos los integrantes de la familia, que podamos juntos conocer a Dios, alabarle. Por eso les animo, es un desafío en este tiempo, donde el mundo nos llama la atención desde mucho lado con muchas cosas. Muchas cosas tenemos para entretenernos en este mundo. Muchas cosas que perseguir que son temporales, realmente son temporales, porque este mundo ha de pasar, dice la palabra, una de las grandes verdades que dice esta palabra, que este mundo ha de pasar, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios es eterna, como Dios es eterno, y nuestras vidas son eternas. El tema es, como esa pregunta tan conocida que ya la habrán escuchado, ¿dónde pasaremos nuestra eternidad? ¿Dónde pasaremos eternamente ese tiempo? Eso lo decidimos hoy. Y qué lindo empezar con nuestra familia, desde el más chiquito hasta el más grande, que como padre, como adultos podamos guiar a nuestros hijos a la presencia de Dios. Ellos tienen que ver a Dios en nuestras vidas en primer lugar. Y en el hogar es el mejor lugar donde podemos conocer a Dios, por medio de la alabanza, de la adoración, de la lectura. Para aquellos que no conocen, del devocional, en la mañana temprano leer con los niños la palabra de Dios, orar, pedir a Dios por la familia, que Dios obre, que Dios nos dé el crecimiento día a día, nos ayude, nos guarde, que ellos vayan conociendo. Y a través del conocimiento, del estudio de la palabra, del congregarnos, del recibir lo que Dios tiene para nosotros, de servirle, de testificarle. Cuando uno da paso de fe, va a hablar de Dios y va a hablar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Eso es muy importante que suceda en la familia. Esta sociedad necesita familias que estén en las manos de Dios. Necesita ver personas, mamás, padres, hijos, que estén en las manos de Dios, que el núcleo familiar, nosotros tendremos muchos testimonios en lo que es los estudios, tenemos cuatro hijos, y en los centros de estudio hemos recibido alguna devolución diciendo, no, pero nosotros vemos algo distinto en ustedes, en sus hijos, en el comportamiento. Bueno, gloria a Dios por eso.
Gloria a Dios, porque uno se siente tan escaso muchas veces con Dios y que no, quisiéramos hacer mucho más, pero vemos lo que Dios hace en medio de la familia y cómo Dios se glorifica a través de ella, porque eso para la gloria de Dios, para que nosotros podamos testificar. Así que 3 cosas yo les dejo: que puedan conocer la palabra de Dios, que puedan meditar en la palabra, que puedan leer, estudiar juntos como familia, que puedan congregarse, que puedan ser parte de la iglesia, la cual va a venir a buscar Cristo, y que puedan testificar como familia de un Dios maravilloso. Dios les bendiga ricamente. Estaré orando por ustedes y por el programa. Muchas gracias. Mis ojos están sobre ti. Eres un tesoro para mí. Cuido cada paso que das. Mi vida entregué por ti. Confía, no tengas temor. Recuerda, yo estoy en control. Echa sobre mí tus cargas. En mí eres